Hey, ¿qué tal, queridos Rustaceans? En este nuevo tutorial de Rust vamos a ver lo que es Ownership, que es una de las características más exclusivas que tiene Rust y una de las más importantes. Entonces, espero no dejarme nada en el aire, espero no olvidarme de mencionar conceptos importantísimos, porque realmente es fundamental este tema. Entonces, dicho lo anterior, comencemos con el tutorial. Como ya mencionamos, Ownership es una de las características más exclusivas que tiene Rust. Y esto es así porque muchos lenguajes utilizan lo que se le llama recolector de basura, que básicamente es la forma como gestionan la memoria. En este caso, lo que hace Rust es que utiliza Ownership y contiene una serie de reglas que las veremos un poquito más adelante y nos permite mantener la seguridad a la hora de que Rust esté gestionando la memoria. Es decir, que por ejemplo evita que haya desbordamiento de memoria o evita que se limpie la memoria dos veces cuando no debería de ser así. Y otra cosa importantísima de Ownership es que es bastante eficiente. Es decir, que se está ejecutando durante la ejecución de nuestro programa, pero no hace que nuestro programa sea más lento. Por lo tanto, realmente es bastante eficiente. Entonces, este concepto se relaciona también con lo que es stack y heap, que los vimos muy brevemente en el tutorial anterior sobre string versus str, pero los vamos a ver nuevamente aquí y vamos a ver por qué utiliza este tipo de estructuras Rust y cómo es que se relacionan entre ellas, porque tanto stack como heap se relacionan y gracias a Ownership pueden gestionar esa memoria que tienen guardada internamente. Entonces, lo primero que vamos a ver es el stack. Este concepto no es precisamente de Rust, sino que tiene que ver con estructuras de datos, es decir, que su funcionamiento no solamente se aplica en Rust, sino que se aplica en miles de cosas. En este caso, Rust lo implementa para almacenar cierta información y ahorita vamos a ver qué tipo de información. Entonces, aquí tenemos una pila, que es como también se le conoce en español. Tenemos una pila que contiene tres valores. Tiene el 3, el 2 y el 1. Entonces, si por ejemplo nosotros quisiéramos ingresar un valor, en este caso se le conoce como push. Por ejemplo, el valor 4, lo que haríamos sería un push de 4. Tendríamos una nueva pila. Aquí tendría capacidad para 4 elementos. Sería el 4, el 3, el 2 y el 1. Y aquí está nuestro cuarto elemento. Igualmente, si quisiéramos hacer un push de un quinto elemento, haría un push y lo colocaría aquí arribita. Pero si nosotros quisiéramos quitar información, pues obviamente sería con pop. En este caso, si quisiéramos quitar esto, sería con pop. Esto lo que hace es que quita información. Entonces, nuestra pila quedaría de la siguiente forma: 3, 2 y 1 quedaría como la teníamos anteriormente. Si nuevamente hiciéramos un pop, quitaría este último elemento. Pero lo importante aquí es que podemos ver que al momento de hacer push, el valor es guardado instantáneamente encima del último elemento. Es decir, que no tiene que gastar mucho tiempo en buscar dónde tiene que estar guardando la información, porque realmente lo que hace es que la guarda al último. Entonces realmente se podría decir que es instantáneo, es bastante eficiente, pero la información que es almacenada aquí es información que tiene un tamaño conocido. Es decir, puede ser valores como, por ejemplo, números. Por ejemplo, puede ser un i32, un i64, un f32, o un booleano, por ejemplo, también. El str vimos que se guarda aquí. También, por ejemplo, podría ser un carácter. Todos los valores que al momento de compilar nuestro programa o al momento de ser ejecutado no cambie la capacidad de ese valor. ¿Ok? Entonces, es bastante sencillo de entender ese concepto. El siguiente concepto que tenemos es el de heap. Vamos a ponerlo aquí. Heap.
Este concepto lo que hace, de hecho, esta estructura es un poquito más desordenada. Podemos verlo como una nube. Y es que lo que hace internamente Rust es que va buscando dónde puede guardar la información, dónde hay suficiente memoria para guardar la información y la almacena ahí. Es decir, que no hay un orden. Es decir, en este caso, en la pila lo que hacía es que la almacenaba al final del último elemento. Aquí lo que está haciendo es que va buscando información dentro de la computadora para ver dónde puede almacenar la información. Entonces esto lo vuelve un poquito más lento. La diferencia de todo esto es que aquí sí puede aumentar su tamaño. Es decir, aquí por ejemplo podríamos guardar string, que es lo que vimos en el tutorial anterior, o vectores, o algunos otros objetos. Básicamente lo que puede cambiar su capacidad durante la ejecución de nuestro programa. Pero muy importante aquí, esto que está guardado, es la información de nuestra aplicación. Por ejemplo, si fuera un texto, sería nuestro texto, que es hola mundo, por ejemplo. Si fuera nuestro vector, pues sería la información. Porque, importantísimo aquí, esto también se relaciona con el stack. Es decir, vamos a poner una pila aquí. Es decir, aquí por ejemplo podríamos tener 3 valores. Aquí sería una referencia, sería otra referencia y sería por ejemplo el valor 5, un valor, cualquier valor. Esto vamos a ponerle que es una referencia. Esto también es una referencia. Y esta referencia se puede asociar con estos valores de aquí. Por ejemplo, esta de aquí podría ser la información que contiene el vector. Y esta referencia de aquí podría ser lo que contiene nuestro string. Entonces, como podemos ver, esto se guarda en el stack, pero la información que puede aumentar su tamaño se guarda en el heap, en esta nubecita de acá. De hecho, para verlo un poquito más completo, realmente lo que se guarda aquí es, en el stack, es la referencia, es decir, esto de aquí, su longitud y su capacidad, capacity. Entonces esto se está guardando en el stack y la información que puede crecer se guarda en el heap, ¿ok? Como podemos ver, aquí estamos relacionando tanto el concepto de stack como el concepto de heap. Ok, entonces, de hecho ahorita no se preocupen si esto no quedó muy claro, lo vamos a ver un poquito más adelante con código y tal vez volvamos aquí a mostrarlo un poquito de una forma un poquito más clara. Pero ahora lo que vamos a ver es el concepto de ownership, que como habíamos mencionado, también se relaciona con estos dos conceptos, ownership. Pero antes de eso, mencionábamos que contiene una serie de reglas que es necesario que se cumplan. De hecho, la primera regla es que cada valor contiene un owner. Perdón por la letra, de hecho en la vida real escribo más feo. No, no es cierto. Cada valor contiene un owner. Esa es la primera regla. Es decir, un owner lo podemos ver como la variable. Entonces vamos a ponerle aquí entre paréntesis variable. La segunda regla que tenemos es que solo un owner por valor. Interesante esta regla. De hecho, vamos a ver cada una de estas reglas en código para ver cómo es que están funcionando en Rust. Y la tercera regla, que creo que esta es la más sencillita, que es que cuando un owner sale del scope, es decir, del ámbito, del scope, es eliminada. Es decir, que cuando, por ejemplo, una función termina su ejecución, si no le asignamos o si no retornamos esa referencia, pues básicamente es eliminado de nuestra aplicación. Entonces aquí tenemos las 3 reglas de ownership. La primera, cada valor contiene un owner, es decir, una variable. Solo un owner por valor. Y cuando un owner sale del scope, es eliminada. De hecho, vamos a ver a continuación en código cada una de estas reglas.
Entonces vamos ahí. Lo primero que vamos a ver es la tercera regla porque es básicamente la más sencillita. Y es que, por ejemplo, aquí tenemos nuestra función main. Dentro de esta tenemos una variable x. Como podemos ver, aquí todavía no hemos declarado lo que es la variable x. Por lo tanto, la variable x no es válida ahí. Como segundo lugar, tenemos let x igual a 10. A partir de ahí, nuestra variable x ya es válida. Y por último, tenemos que sale del scope. Por lo tanto, ya no podemos utilizar x. Básicamente es eliminada de nuestro programa. ¿Ok? Esa es la tercera regla. Cuando sale del scope, es eliminado. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo importantísimo. De hecho, este tiene que ver con la regla número 2 y también con la regla número 1. De hecho, lo que tenemos aquí es que, por ejemplo, la regla número 1 nos dice cada valor contiene un owner, es decir, una variable. Entonces aquí x tiene, por ejemplo, al valor 10. El valor y, el valor 20 está asignado a la variable y, es decir, al owner y. La segunda regla nos dice que solo un owner por valor. Entonces aquí la estamos cumpliendo. Aquí le estamos diciendo que x es un owner, tiene el valor 10, y es un owner y tiene el valor 20. Entonces hasta aquí se está cumpliendo, estamos cumpliendo todas las reglas. De hecho, si nosotros lo imprimimos, vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos el valor 10 y tenemos el valor 20. Aquí lo que estamos haciendo es imprimir el puntero o la referencia de estas variables. Es decir, aquí podemos ver que termina en 220 y esta termina en 224. Entonces vemos que la referencia es diferente, por lo tanto el owner es diferente. Hasta aquí bastante sencillo, realmente ninguna complicación. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasaría si nosotros aquí en lugar de asignarle el valor 20 a y le asignamos la variable x? Vamos a ver qué es lo que sucedería. De hecho, ejecutamos y como podemos ver lo ejecuta correctamente. Aquí nos imprime el valor número 10. Aquí también nos imprime el valor número 10. Pero vamos a ver, importantísimo aquí, nos dice que la referencia es 630 y aquí es 634. Está bastante bien. Seguimos cumpliendo todas las reglas, por eso es que no truena. Entonces, hasta aquí todo bien. Pero, ¿por qué no está tronando si le estamos asignando la variable x? Pues muy sencillo, lo que está haciendo aquí es que está clonando el valor. Entonces, aquí como podíamos ver, lo que hace es que almacena el elemento al final del último elemento. O sea, después del último elemento que ya existía. Por lo tanto, a Rust no le cuesta nada porque es bastante eficiente y no hay ningún problema. Entonces, lo que está haciendo es clonar el valor. Se lo está asignando a x, pero está asignándole un nuevo valor a y. Entonces son dos valores diferentes. Por eso es que tienen referencias diferentes. ¿Ok? Entonces, de hecho, hasta aquí está bastante sencillo y claro, eso espero. Pero vamos a ver otro ejemplo. De hecho, como veíamos, este tipo de valores se guardan en el stack. Pero vamos a ver qué sucede si nosotros tenemos un string de este tipo que tiene el valor hola mundo. Vamos a ponerle aquí hola mundo y de hecho vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí en y. Vamos a ejecutar esto de aquí. Como podemos ver, tienen el mismo valor. Funciona bastante bien. Nos imprime hola mundo aquí y nos imprime hola mundo de este lado, es decir, en x y en y. Podemos ver que la referencia es diferente. En este caso termina en 948 y aquí termina en 960. Por lo tanto, podemos decir que se están cumpliendo todas las reglas. Pero, ¿qué sucedería si hacemos exactamente lo mismo que en el anterior ejemplo? Vamos a ponerle que ahora queremos asignarle a x. ¿Ok? Vamos a ejecutar esto de aquí. Nos truena el programa y nos está diciendo que el valor ha sido prestado antes de ser movido. De hecho, a esto se le conoce como que el valor ha sido movido en Rust.
Y vamos a ver qué es lo que está pasando de una forma un poquito más visual. Aquí, por ejemplo, veíamos que en el stack no tronaba porque hace una clonación del valor. Pero ¿qué está pasando con este dato? Que realmente está moviendo el valor. ¿Por qué lo está moviendo? Si con el número sí funcionaba. Lo que está pasando aquí es que, como veíamos, teníamos nuestro cuadrito que contiene la información. Es decir, aquí está la referencia, aquí está la longitud y la capacity. Esto es lo que contiene nuestro string por ahora. Entonces, de hecho, vamos a ponerle que este es X. Y esto está apuntando hacia el heap, que es lo que veíamos hace rato. Está apuntando hacia la información. Entonces aquí, por ejemplo, teníamos que tenemos el index 0, el index 1, el 2 y así hasta terminar con todo el string. Teníamos la H, la O, la L. Ok, entonces lo que está haciendo aquí X es que la referencia está apuntando hacia el valor hola mundo. Entonces nosotros habíamos creado una variable Y en el primer ejemplo que era básicamente lo mismo, que es esto de aquí, len capacity. Entonces teníamos la referencia que apuntaba nuevamente hacia la información. Entonces aquí teníamos el index 0, 1, 2 y así hasta abajo. Entonces aquí teníamos la H, la O y la L. Como podemos ver en el primer ejemplo, en este de aquí, era básicamente esto de aquí. Pero después, cuando nosotros tratamos de asignar la variable X a Y, lo que está pasando no es esto de aquí, sino que lo que está haciendo es que está apuntando a este mismo valor. Esto lo que está haciendo es que está invalidando a X, porque si no hiciera eso, lo que estaría haciendo es que estaría rompiendo una de las reglas, que solo un owner por valor. Además de eso, al momento de limpiar la memoria, lo que haría es que limpiaría, por ejemplo, la memoria de X. Ya no habría nada, después limpiaría la memoria de Y, pero ya la había limpiado antes, por lo que haría una doble limpieza, que eso puede ocasionar fallos en la memoria, fallos de seguridad bastante importantes. Entonces, esto es lo que hace Rust por nosotros, gestiona todo esto de una forma totalmente diferente. Entonces, aquí lo que hace, como vemos, está invalidando a X y básicamente Y lo que está haciendo es que está apuntando nuevamente a este valor. No lo está clonando, pero ¿por qué no lo está clonando si en los números lo que estaba haciendo era clonarlo? Pues es muy sencillo. Esto podría ser realmente muy costoso para nuestras aplicaciones, porque supongamos que tenemos un vector con 1.000.000 de elementos, por ejemplo. Si hiciéramos esto y permitiera Rust que se clonara, es decir, que tuviéramos dos valores diferentes como lo teníamos en el primer ejemplo, lo que tendríamos serían 2 millones de valores, pero estarían repetidos. Entonces eso podría ser bastante ineficiente. Entonces lo que está haciendo aquí es moverlo. Este puntero ya no existe. Entonces cuando limpie la memoria, esto de aquí pues no va a limpiar nada porque realmente ya no está apuntando hacia nada. Pero obviamente tal vez hay ocasiones en las que sí necesitamos clonar la información. Ok, entonces recuerden que esto ya no apuntaba hacia acá. Como se lo estamos asignando, lo que está haciendo es apuntar hacia el que ya existía, que es el que tenía X. Pero ¿qué pasaría si nosotros sí quisiéramos clonar la información que contiene X? Pues es muy sencillo. O sea, si quisiéramos hacer esto de aquí, tenemos la referencia, tenemos la longitud y tenemos la capacity. Este es X. Básicamente aquí vamos a poner Y, que es básicamente lo mismo. Si quisiéramos tener una copia, como lo que vimos en el primer ejemplo, pues básicamente este sería 1, 2, es la H, la O y la L. Aquí quisiéramos que este también apunte a su propia información. 0, 1 y 2, obviamente aquí hay más. O L.
Pues lo que tendríamos que hacer es que explícitamente nosotros tendríamos que decirle a Rust que clone esa información. Entonces aquí no sería let y igual a x, sino que sería x.clone, que es básicamente uno de los métodos que tiene Rust. Entonces ejecutamos esto. Como podemos ver, aquí nos está dando hola mundo también en y. Podemos ver que las referencias termina la primera en F08 y la segunda termina en F20. Básicamente está haciendo esto que está aquí, todo esto de aquí, esto de aquí. Bueno, me falta englobar un poquito, pero básicamente está haciendo esto de aquí, que está creando nueva información, la está clonando, pero se la está asignando por un lado a y y en el otro a x, y cada uno es dueño de su propio valor, o cada valor tiene un propietario, ¿ok? Hasta ahí todo claro. Hasta ahí ya hemos visto cómo es que funcionan las reglas, cómo podemos romperlas incluso, pero si las rompemos, Rust nos echa una mano y nos dice que algo está mal en nuestra aplicación, por lo tanto nuestra aplicación no se ejecuta. Entonces, hasta aquí ya hemos visto por qué con los valores numéricos, como por ejemplo let x igual a 10, si le asignamos a y la variable x, hace una clonación, y es porque a Rust realmente eso no le cuesta ningún trabajo y es bastante eficiente y bastante rápido. Por el otro lado, pues si lo hacemos con el heap, lo que va a hacer es que va a tronar, pero lo podemos hacer nosotros con punto clon. Entonces, ya visto dichos conceptos, que realmente, como pueden ver, son un poco sencillos de entender, pero que son importantísimos de entender, vamos a ver cómo funciona el ownership al pasar ciertos argumentos a nuestras funciones, ciertos parámetros a nuestras funciones. Vamos a ver qué sucede con el ámbito, por ejemplo, qué sucede con las reglas que acabamos de mencionar. Entonces, vamos a crear un par de funciones. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos pasar parámetros o cómo pasando parámetros funciona el ownership. Lo primero que tenemos aquí es una variable hola, que esta variable hola lo que tiene es un hola mundo. Entonces, después tenemos una función que es saludar, que la tenemos declarada aquí abajito, que básicamente lo que recibe es un parámetro que se llama hola y lo que hace es imprimirlo. Por el otro lado tenemos una variable x que tiene el valor 10 y tenemos una variable y que tiene el valor 20. Después, lo que tenemos es básicamente una función que hace una suma de x y de y. Aquí tenemos la suma de x y de y, imprime el resultado y después estamos imprimiendo nuevamente x y y. Entonces, vamos a ejecutar nuestro programa. De hecho, vamos a darle en correr. Podemos ver que aquí nos está imprimiendo hola mundo, nos está imprimiendo el 30, que este hola mundo es básicamente lo que está en nuestra función saludar. Nos imprime el 30, que es básicamente la suma que está dentro de esta función. Nos imprime el 10 y nos imprime el 20. Es decir, que nuevamente lo que está haciendo es que está haciendo una copia de la variable x y ya vimos que contienen diferente dirección de memoria, porque lo que hace es que realmente está almacenando nuevos valores en la pila. Por lo tanto, no es que sea el mismo propietario, sino que está haciendo la copia de los mismos valores y son totalmente, o tienen una referencia totalmente diferente. Por el otro lado, no estamos imprimiendo la variable hola, porque de hecho si nosotros intentáramos imprimir la variable hola, de hecho vamos a ponerlo aquí, vamos a copiar esto de aquí, vamos a ejecutar esto de aquí, vamos a ver qué es lo que está pasando. Lo ejecutamos y como podemos ver nos está diciendo nuevamente que la variable hola o el valor de la variable hola ha sido movido. Es decir, que una vez que nosotros lo pasamos aquí, se mueve el valor aquí y ya no podemos utilizarlo en la función main. Que de hecho, si recordamos en el tutorial anterior de string versus str, vimos diferentes formas de cómo podíamos pasar un string. Aquí lo que podríamos hacer si queremos seguir utilizando la variable hola es que podríamos utilizar una referencia que básicamente sería str. Con esto ya podríamos utilizar
tanto el valor de hola aquí como aquí. Vamos a verlo. Ok, aquí nos dice que ha encontrado un error porque realmente le estamos pasando el valor directamente. Lo que tenemos que hacerle es pasar la referencia. Lo ejecutamos nuevamente. Como podemos observar, aquí ya nos está imprimiendo hola mundo y hola mundo, porque realmente no es que tenga dos propietarios al mismo tiempo, sino que solamente le estamos pasando la referencia, es decir, la dirección de memoria donde está el valor. Es decir, no está creando un nuevo valor con ese mismo texto, sino que solamente le decimos dónde está ubicado esa información para que lo pueda utilizar solamente pues las veces que lo vaya a utilizar, pero no está creando un nuevo valor como tal. ¿Ok? Entonces aquí tenemos esta otra forma de cómo podemos pasar string. De hecho, vamos a dejarlo como lo teníamos, de esta forma. Y ahora vamos a ver la dirección de memoria de estas variables. De hecho, vamos a ponerle aquí. De hecho, como pueden ver, aquí he modificado un poco el código y lo que vamos a ver es a dónde apuntan estos punteros de aquí. Es decir, cuál es su referencia. Vamos a ver que realmente son totalmente diferentes. Vamos a ejecutar esto de aquí. Lo corremos. Como podemos ver, este es x y y de la función suma, que podemos ver que aquí apuntan a AC0. La y apunta a AC4. Vemos que en la función main a donde apuntan es a C00 y a C04. Vemos que todas son totalmente diferentes, por lo que se siguen cumpliendo las reglas de que cada valor solamente puede contener un propietario o un owner. Ok, entonces hasta aquí espero que les haya quedado claro, un poquito más claro este concepto, que incluso aplica al momento de pasar los valores por parámetro. Entonces vamos a ver un último ejemplo. Entonces, por último, vamos a ver que funciona también al momento de retornar valores. De hecho, aquí tenemos una función que es recibir saludo, que la tenemos declarada acá abajo, que vemos que retorna un string. Aquí tenemos una variable que básicamente es la que va a recibir lo que retorne esta función de aquí. Después, en nuestra función main, lo que tenemos es básicamente que vamos a imprimir el saludo que hemos enviado. De hecho, aquí vamos a ponerle punto y coma. Y aquí estamos retornando saludar. Recordemos que si no tiene la última línea dentro de una función, no tiene punto y coma, lo que entiende Rust es que queremos retornar lo que contiene dicha variable o algún valor que queremos retornar. Ok, entonces aquí estamos retornando lo que contiene saludar, que por cierto lo estamos imprimiendo aquí. De hecho, vamos a ejecutar esto de aquí. Vamos a correrlo. Y como podemos ver, aquí nos está diciendo hola mundo, que básicamente es esto de aquí. De hecho, aquí saludar pues ya no está disponible. De hecho, ya no estaría ni disponible acá porque lo estamos enviando directamente hacia saludo, hacia esta variable de aquí, que es donde estamos recibiendo ese valor. Aplica básicamente lo mismo. Entonces espero que con estos ejemplos haya quedado un poquito claro de cómo funciona el ownership, tanto la pila como el heap en Rust, porque son temas bastante interesantes. Pero aún nos falta ver otros temas, como por ejemplo las referencias, que ahorita lo vimos solamente para ver hacia dónde estaba apuntando el puntero. Pero más adelante vamos a ver cómo podemos enviar valores y sobreescribir ese valor. Por ejemplo, aquí si quisiéramos, de hecho vamos a regresar al ejemplo anterior. Aquí si quisiéramos modificar este string de aquí, lo que podríamos hacer es pasar una referencia y estaría modificando directamente este valor de aquí. Pero eso lo veremos en un tutorial más adelante. Entonces, esto ha sido todo por este tutorial y nos vemos en los siguientes tutoriales. Cualquier duda o comentario, no olviden dejarla en la cajita de comentarios. Hasta el otro video.